de principio a este momento? Muchísimas gracias. Voy a hacerlo de manera puntual, pero también resumida para no llevarme tanto tiempo. Bien, a ver, es la historia de Alexa. La señora Ginny Hoffman y el señor Héctor se conocen y en el año 2000 comienzan una relación. Anteriormente, el señor Héctor había tenido otra relación de donde surgió Daniela. Daniela tiene 5 años cuando nace Alexa en el 2002. La relación de ellos termina en el 2008, es decir, cuando Alexa tenía 6 años. Y ambos se van, bueno, Alexa sigue viviendo y Ginny siguen viviendo en el mismo departamento y él se muda de departamento en el mismo complejo habitacional, en la misma residencial. ¿Okay? Solamente pues le separaba un pequeño, digamos, una pequeña área de común. Alexa visitaba frecuentemente a su padre en el departamento, que él vivía solo, y ella se quedaba a dormir con el padre entre semana o fines de semana. Acordaron que de esa manera sería. Posteriormente, Ginny se casa con su actual marido en el 2000. La separación fue en el 2008 y Ginny me parece que se casa en el 2011 o 12. Y se va a vivir a Xochimilco. Alexa seguía visitando a su padre, seguía con frecuencia visitando a su padre, se quedaba a dormir entre semana o los fines de semana. En estas convivencias, en algunos días de estas convivencias también estaba Daniela. Sin embargo, llega un momento cuando Alexa empieza a darse cuenta que empieza a tener manifestaciones de salud incluso. Empezó con problemas de gastritis nerviosa muy pequeña, problemas de convivencia en la escuela. Ginny se lo adjudica a la separación. Incluso ella menciona que regresaba enojada y de malas. Y de nuevo lo adjudica pues a la separación. Posteriormente, alrededor de los 11, 12 años, empieza con problemas de salud más graves como anorexia, bulimia, cutting, y empieza a atenderla y empieza a pensar que pues entonces puede ser parte de la adolescencia, hasta que llega un momento a los 14 años que le dice que ya no va a volver a ver a su papá. Y ella le dice que por qué, que pues, si se enojó, que pasó algo. Ella le dice que no quiere volver a ver a su papá. Incluso un tiempo antes dice solamente cuando que esté mi hermana y de día, porque no me quiero quedar a dormir. No hace la relación Ginny al respecto de lo que está sucediendo. Empiezan a pasar más los años, a los 14, a los 15 años, Alexa le escribe a su papá un mensaje diciéndole que la razón por la cual no lo ve es por la forma en la que la ha tocado indebidamente y algunas otras cosas más, de lo cual ha hablado incluso él mismo, Héctor, nada más que pues, la gente no ha puesto atención en ello. Y posteriormente a los 16 años van en el coche y le dice Alexa a su mamá que ya no quiere volver a ver a su papá jamás en la vida y que ni le hablen de él. Y Ginny le dice, pues es que no tienes razón, porque si tú lo estás diciendo porque tu papá tiene una preferencia sexual no heterosexual, no tienes razón. Le dijo, no es eso. Sé que mi papá es bisexual, pero no tiene nada que ver con eso, porque una cosa es eso y otra es que sea pederasta. En ese momento, cuando tiene 16 años Alexa, es el primer momento en el que Ginny se entera, y ya no lo veía, por cierto, es el primer momento en el que Ginny se entera de que estaban sucediendo estas situaciones. Le pregunta si sabe a lo que se refiere, le dice, sí, no quiero hablar. Ella sigue con problemas graves de comportamiento y Ginny acude con unos amigos suyos, abogados, a decirles que qué hace. Y le dicen estos abogados que no puede ir a denunciar simplemente con ese dicho,
porque se va a presentar ante el Ministerio Público y va a decir, pues mi papá, pues mi hija dice que su papá es pederasta, pero no sé qué ha sucedido porque no quiere hablar. Ellos le recomiendan llevarla a terapia para que empiece a hablar al respecto. Eso hace Jimmy, le empieza a llevar con un terapeuta, pero Alexa no se acomoda. Es que además la violencia sexual es devastadora, entonces a Alexa le cuesta mucho trabajo encontrar una terapeuta con la que empieza a abrirse. Esto sucede a los 17 años, ella tiene un proceso de 1 año con esta terapeuta y al llegar a los 17 años, ya casi a los 18, por cierto, el señor Héctor ya lo sabía, ya sabía de esto, y sale constantemente en programas, ella lo ve y dice, ya estoy harta de que salga a decir que es mentira, porque él sabe que es verdad. Entonces, pues ya quiero salir públicamente a decir lo que me hizo. La verdad es que las herramientas que, por ejemplo, tenemos los abogados, pues son herramientas de abogados. Las herramientas que tienen las personas que se dedican a la psicología son herramientas de psicología. Y las herramientas que tienen las personas que se dedican al ámbito de la actuación, pues son herramientas de comunicación en este sentido. Ellas deciden salir a una revista y ahí Alexa no quería pasar por un proceso legal, y ahí es donde habla respecto de lo que sucedió. A partir de ahí, pues es una explosión y pues la recomendación que le hacen a Alexa es que haga una denuncia formal, ¿no? Alexa tiene un primer contacto con un abogado con el que realizan una denuncia. Esta denuncia pues no se le da el seguimiento debido. Incluso hay un ofrecimiento para una de las peritos en relación a que saliera en cierto sentido la pericial, cuestión a la que Ginny se opone y por lo tanto es lo que yo no estuve presente, es lo que dicen. Esta pericial sale en el sentido contrario al que se estaba esperando, que es la pericial que se ha difundido. Con esa pericial en contra es que Alexa le pide a su mamá que busque a una persona a la que ella ve en las noticias que se está llevando un caso muy parecido al suyo, que es el caso de Ricardo Crespo, que por cierto también fue sentenciado por el delito de corrupción de personas menores de 18 años de edad. Digamos, es la confirmación de que lo que estamos hablando es de lo mismo. Entonces, Ginny hace contacto con Sergio Mayer y Sergio Mayer me presenta a mí a Alexa. Y ese es el contacto que yo tengo, en este caso, con Sergio Mayer. Reviso la carpeta de investigación, le pido a Alexa que revoque al anterior abogado y nos nombre a nosotros como despacho y empezamos a llevar el proceso, teniendo en cuenta que había un dictamen en contra, que es importante, no es definitivo, pero es importante. Y en este sentido le empiezo a pedir a Alexa, con todo el cuidado, que revisemos qué tiene para corroborar su historia. Y así es como ella recuerda que tenía una laptop, que la tenía desde que era chiquita, y que su papá no tenía laptop y que se la pedía prestada. Esta laptop que le pedía prestada a Héctor, en esa laptop hay diversa información que este sujeto dejó en esa laptop. Y ella me dijo, lo primero que me dijo es, mira, aquí hay una imagen que mi papá dejó en mi computadora y que yo la vi. Y es una fotografía. Posteriormente me dice, mira, también está este otro video, aquí están algunas cosas que fue él mismo el que dejó en la computadora de Alexa y que nos sirvieron hoy para probar el dicho de Alexa, que son videos y fotografías. Eso es lo que se presentó. Con eso y con las nuevas periciales que nosotros le solicitamos a peritos oficiales, no oficiales, no peritos de la fiscalía, sino peritos en psicología que están acreditados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
le pedimos que le hicieran periciales a Alexa y salieron con afectación. Además, Alexa estaba atendida en el Instituto Nacional de Psiquiatría por las afectaciones. Con todo eso, se solicitó, se integró todo esto a la carpeta de investigación como datos de prueba y se judicializó solicitando a un juez una orden de aprehensión. Esa orden de aprehensión se otorgó el 13 de junio, me parece. 13 de junio del 2020 y fue cumplimentada el 14 de junio del 2020 y el señor Héctor presentado ante un juez el 15 de junio. Se ha hablado mucho de la detención. A ver, la detención, si ustedes la ven, es completa y absolutamente legal. Se dicen que no iban uniformados. La policía de investigación hace su investigación de inteligencia y generalmente pues no van uniformados y con un letrero aquí diciendo te estoy investigando porque te voy a detener. Eso no sucede. Aquí, sí. Perdón que me interrumpa, aquí me gustaría aclarar porque es un poco la figura de lo que conocíamos antes como los judiciales y tampoco iban uniformados. Ellos hacen una tarea de investigación y no necesitan acreditarse con su identificación, pero no van uniformados. Ese es un error que sí se señaló varias veces. Así es. De hecho, se ve perfectamente cómo se acercan dos femeninas, dos mujeres, al buscado y corroboran que sea él. ¿Cómo lo corroboran? Le preguntan por una calle, le dicen, pero corroboran que sea la persona que ellos tienen en fotografía. Y una vez que corroboran que es esa persona, porque no pueden detener a una persona que sea equivocada, es un error enorme, entonces ellos tienen sus claves y se dan claves y dicen, bueno, pues sí es. Tan sabía el señor Héctor que estaba siendo buscado que en ese momento, pues él trata de meterse a su casa. Si él se hubiera metido a su casa, ya no lo pueden detener, por lo menos con esa orden. Por eso impiden, y tienen el derecho, es decir, tienen la obligación incluso de hacerlo, de impedir que él se meta a su casa. La detención tiene que ser en vía pública. Y aprovechan ese momento, hacen la detención, se ve perfectamente cómo llegan con una orden de aprehensión, se la entregan en la mano y el señor la suelta. Y otro de los elementos la recoge del suelo, pero a él le entregaron en la mano la orden de aprehensión. Posteriormente lo llevan al automóvil y lo presentan ante un juez en una audiencia que se llama así, una audiencia de verificación de orden de aprehensión. Es completa y absolutamente legal. Él dijo que tenía un amparo. El amparo yo lo conozco y ese amparo se solicitó mucho tiempo antes para saber si había una orden de aprehensión o una orden de comparecencia. Cuando se solicita, la autoridad tiene la obligación, a ver, no puede mentir. Cuando ellos solicitan ese amparo buscador, el amparo buscador, preguntan si hay una orden de aprehensión o una orden de comparecencia. En ese momento no había una orden de aprehensión o una orden de comparecencia y le contestan que no hay. Pero nunca pregunta si hay una investigación en la Ciudad de México. El amparo trae partes equivocadas donde preguntan a una autoridad de San Luis Potosí si hay una investigación en San Luis Potosí y pues simplemente no contestan al respecto. ¿Por qué en San Luis Potosí? La verdad es que fue un amparo de machote. Ok, sí. E hicieron mal la transcripción y no se fijaron en eso. Claro, de hecho, mujer incluso. Por eso entonces el amparo no lo protegía como él hubiera deseado. Exactamente. Y bueno, como él preguntó únicamente si había una orden de aprehensión en el momento en el que solicita y sale en negativo el amparo, pues por supuesto no la había. La orden de aprehensión salió un día antes de que lo detienen y 2 días antes de que lo presentan con el juez, como debe de ser. Ok.
Llegué tarde, perdón, que eso me tocó, pero me imagino que van bien. Licenciada Maya, ¿algo que quieras comentar respecto a todo Sí, lo que dijo? hasta esta parte tengo varias dudas porque surgieron cosas que incluso a nosotros como abogados nos hicieron pensar que había inconsistencias, porque se decían algunas cosas o se estaban litigando algunas cosas en medios de comunicación y otras en el juzgado y simplemente no terminábamos de entender qué sucedía. Y eso me gustaría aclararlo. Primero, lo que salen a decir respecto a los dictámenes psicológicos. Sí es verdad que hubo 2 que realizó la fiscalía que decían que Alexa no tenía afectaciones y lo otro es, a mí me llama mucho la atención el hecho de que se filtraran extractos de la audiencia. Sabemos que en la actualidad las audiencias son públicas, pero en este tipo de delitos no. Y los únicos que podemos pedir la copia del audio y video somos los abogados de las partes. Y una de las partes tuvo que haber pedido esa copia del audio y video y hacerla